Sí, te escucho. Bueno, entonces avancemos. ¿Ya cuántos hemos conectado? 17. Esperemos mientras se conectan los otros 5. Listo, muchachos. Entonces les decía que cuando estemos escribiendo el código en el lenguaje Java, ¿sí? Pues lógicamente primero tiene que haber creado la clase padre para decirle que el hijo hereda de esa clase padre, ¿cierto? Si lo hacen al revés, ¿qué pasa? Pues el hijo va a decir que hereda de un papá que no existe, ¿sí? Entonces le va a sacar un error de sintaxis allí cuando lo escriban. Entonces, recomendación, primero escriben la clase padre y luego escriben la clase o las clases hijos. ¿Claro hasta ahí? Sí, profesor. Listo, entonces vamos a colocar aquí otra diapositiva. Entonces aquí esto es herencia. Y aquí ya vamos a decir. Bueno, vamos a dejarlo así como estaba. Java permite solo la herencia simple. ¿Sí? Es decir, una clase hijo solo puede tener un solo padre. ¿Sí? ¿Sí es claro eso que acaban de ver allí en sus pantallas? Esa Sí, es la señor. herencia simple. O sea, una clase de hijo solamente puede tener un padre. ¿Sí? Pero existen otros lenguajes de programación, como por ejemplo el lenguaje C, C++, que permiten hacer herencia múltiple. ¿Y qué es la herencia múltiple? Que un hijo pueda tener más de un padre. ¿Sí? Entonces eso lo crearon por allá por alguna necesidad puntual y ya se quedó allí dentro de esos lenguajes de programación. Java no permite ese tipo de herencia múltiple. O sea que es poco usado. Java no lo utiliza, pero esos lenguajes que te mencioné, C y C++, sí lo permiten hacer para cosas puntuales. ¿Listo? Entonces pongámoslo aquí. Listo, entonces lenguajes como C++ permiten la herencia múltiple, pero en Java, que es el que nosotros estamos viendo, no permite este tipo de herencia múltiple, ¿vale? Listo, entonces, para acceder desde el hijo, desde la clase hijo, al padre, a la clase padre, por favor ponemos en mute, coma, utilizamos la palabra, voy a colocarla entre comillas dobles, ¿vale? Súper. Que no le haya el mute. De las siguientes formas. John, muteate. Yo no la haya, por favor le ponemos el mute. Gracias. ¿Qué más? Bueno, no escucha ruido. Listo, entonces les decía que con la palabra super podemos referenciar desde el hijo, o sea, estando escribiendo el código del hijo, podemos referenciar a los métodos del padre y a los atributos de la clase padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el super? Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, super, ¿sí? Entonces voy a colocarle aquí una flechita que diga que esto representa que estamos invocando
al método constructor. ¿De quién? De la clase padre, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahorita vemos el ejemplo en código como para ir afianzando más estos conceptos. Cuando yo pongo super punto, voy a colocarle aquí, por ejemplo, getSumma. Esto significa que estamos haciendo referencia a la... ¿A quién haríamos referencia ahí? Al método getSumma del padre, ¿cierto? ¿Hasta ahí, muchachos, claro esos dos conceptos? Sí. Bien. La tercera forma, voy a subir esto un poquito. Es cuando yo digo super punto. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, color. Entonces, si ustedes ven la diferencia entre super.getSumma y super.color, es que getSumma es un método porque ustedes aquí claramente identifican que tiene los paréntesis de los métodos, ¿cierto? Y color, sin embargo, no tiene paréntesis, entonces significa que esto es una variable o un atributo de la clase del padre. Entonces, pongámosle aquí, hace referencia a un atributo, en este caso, el atributo que se llama color de la clase padre. Entonces, miren, existen tres formas de trabajar de la clase hijo, invocando los elementos del padre, utilizando la palabra reservada super. Este primerito, si ustedes ven, es el único que no tiene punto. El resto todos tienen punto. ¿Sí lo ven? Cuando no tiene punto y abre el paréntesis, automáticamente ustedes ya saben que está invocando es al método constructor del padre, de la clase padre. ¿Claro este primero? Profe, ¿y uno para qué usa, para qué llama a esos elementos? O sea, como un ejemplo ahí. Sí, como te decía, si ya, yo, por ejemplo, devolvámonos aquí una diapositiva. Yo tengo aquí animal. Entonces yo dije que todos los animales respiran, ¿cierto? Entonces yo dentro de animal sé que todos los animales sí tengo definido la función de respirar. Entonces yo no necesito volver a escribir todas esas líneas de código de respirar en la clase hijo que es mamífero, sino que yo ¿qué hago? Utilizo super y llamo a respirar. Entonces no necesito escribir todas las líneas de código de respirar, sino que simplemente la invoco utilizando el mecanismo del super desde el hijo. ¿Sí la pillas? Ya, ya. Ah, ya. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta está allí? ¿No hay más preguntas? No, profe. Listo. Entonces, veamos lo siguiente. Este ya tiene el método, ya sabemos que este es el método constructor. Todos recuerdan que es el método constructor de la clase del padre, ¿cierto? Este de aquí ya es un método, pero este es un método ya convencional. Este sí le ponemos el punto. Al método convencional le ponemos el punto cuando estamos invocando un método convencional del padre. Aquí entre este paréntesis, si necesita, le voy a colocar aquí puntos suspensivos. Si eso necesita que le mandemos parámetros, igual le podemos mandar parámetros, no hay ningún problema. Y cuando lleva el punto, pero no tiene paréntesis, entonces ya nosotros mentalmente tenemos que saber que ahí estamos haciendo referencia a una variable de la clase padre. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Vale, entonces me voy a switchar ahorita al NetBeans para que veamos un ejemplito allí ya en código.
Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Ejemplos. Ese diapositiva no la envía, ¿cierto, profe? Sí, no hay problema. Gracias. Listo, entonces, ejemplos. Vamos a colocar 5 minuticos para que cada uno piense un ejemplo de una clase padre que tenga métodos y atributos, o sea, que tenga lo que sabe hacer el padre y los atributos o variables de esa clase padre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo animal, que fue el ejemplo que yo hice, entonces mis funcionalidades de animal que son genéricas, que aplican para todos los animales, ¿cuáles son? Entonces yo puedo decir, respirar es un método, entonces que respiran. Comer es otro método, entonces todos los animales comen. ¿Cuál otro? Reproducirse es otro método, entonces todos los animales reproducen. Entonces ya tengo mis 3 métodos de la clase padre, ¿listo? ¿Cuáles son las características o variables de esa clase animal, de esa clase padre? Entonces yo digo, el color del animal es una variable, un atributo. El tamaño es otra variable de esa clase, ¿sí? Y así me invento 3. Entonces, 3 atributos y 3 métodos de esa clase padre. Y después hago un ejemplo con una clase hijo y hago lo mismo, 3 métodos de la clase hijo y 3 atributos de la clase hijo, ¿vale? ¿Claro lo que hay que hacer? No sé si nos puede volver a explicar esa parte. Listo, entonces, por ejemplo, yo pongo aquí, voy a colocarlo aquí. Entonces, mi clase es animal. Entonces, esta es la clase padre. ¿Listo? Y aquí yo le voy a decir métodos. Métodos de la clase animal, ¿cierto? Entonces, métodos. ¿Qué métodos tenemos aquí? Entonces, voy a colocar comer. Sí, ese sería un método. ¿Comer aplica para todos los animales? Sí, claro. Ok. Respirar. ¿Todos los animales respiran? Sí, algunos de una forma distinta, pero sí. Pero igual respiran, ¿cierto? Entonces aplica para todo. Vamos a ver qué me escriben acá. Ok. También podría ser. Aunque hay animales que son... se me olvidó el nombre. Que no tienen macho y hembra, sino que ellos mismos se reproducen. Autorreproducen. Son los marsupiales, ¿no? No, la verdad no recuerdo. Pero si hay una... No, los marsupiales no. Bueno, entonces comer, respirar y el otro podría ser ¿cuál? Dormir. Ah, bueno, puede ser dormir. Entonces ya tengo mis métodos, ¿cierto? Aplica para todos los animales. Ahorita, ¿qué necesito definir? Los atributos. Entonces decía que el color, el tamaño La especie. y la especie, por ejemplo. Entonces ya tengo mi clase de padre, ¿cierto? Ya le definí a nivel conceptual lo que sabe hacer. Un ejemplo de 3 métodos y un ejemplo de 3 atributos. Entonces, esto mismo lo voy a hacer para la clase hijo. Entonces, mi clase hijo, ¿cuál era? Había dicho que mi clase hijo era mamífero. Mamífero. Entonces, mamífero. Entonces, clase hijo, mamífero. Métodos de los mamíferos. Entonces, alguien puede decir, no, pero es que el mamífero también come. ¿Sí? Pero entonces, si ya lo tengo acá en el padre, no puede repetirlo acá en el hijo. ¿Sí? Porque entonces no haría sentido la herencia. Entonces, uno diferente de comer. Entonces, por ejemplo, amamantar, ¿cierto? Sí. Correr. Correr. ¿Cuál otra? ¿Todos los mamíferos corren?
la reproducción, ¿no? No, no, antes de eso. ¿Todos los mamíferos No. corren? Sí. No. ¿Qué mamífero no come? El delfín es un mamífero. Pero Correr, correr, no comer, sino correr. Por eso. A comer, pero ya comer está en la clase padre, entonces no la puedo repetir. Profe, ¿Sí? cazar. No todos los mamíferos cazan. Entonces, ahí está pendiente, ¿listo? Entonces, ahí hay que definir 3, teniendo en cuenta. Y atributos de los mamíferos. Eh, Ponen huevos. No. Sangre caliente. Bueno, hasta esa ciencia yo no me la sé. Si hay de pronto un mamífero de sangre fría, no sé, tocaré buscarla en Google. Bueno, entonces, bueno, aquí puede ser, voy a colocar otra, amamantar. El otro es parir, ¿no? Los mamíferos paren. ¿Sí? Es la forma como concibe los hijos. Aquí puede ser raza. ¿Cómo le ponemos si es un mamífero terrestre o si es acuático profe, pero pues digamos que o es un esos mamífero atributos son volador? Categoría. Señor, no te escuché la pregunta. medio de transporte, ¿no? Como transporte, ¿no? O- Bueno, voy a colocarle aquí algo como que terreno, no sé. Entonces eso hace referencia a si es un mamífero que corre, que vuela o que nada, ¿cierto? Entonces el que nada es el delfín, por ejemplo. La ballena también es un mamífero. Entonces ya tenemos 2. La ballena también es un mamífero. Un profe, mamífero que huele. pero esos atributos también pueden ser los mismos o sea, simplemente que estamos poniendo algo que que no esté en la clase padre, ¿cierto? Sí. Pero también pueden ser atributos que van en la clase padre. Ah, sí, sí, lógicamente. Entonces, Creo si en que el, pues, se podría colocar los mismos, ¿no? Pues estamos como tratando de cambiarlos. no, no es colocar los mismos porque entonces nos quedaría duplicado el código cuando lo escribamos en código Java. Aquí van los que Sí, son propios de la clase mamífero, o sea, que no aplica para todos los animales, sino solamente para esta clase mamífero. ¿Sí me hago entender? sí, sí, señor. Por ejemplo, los mamíferos se amamantan. Los que son mamíferos son nacidos por parto, ¿cierto? Se separen. En cambio, los que nacen a través de un huevo, pues es diferente el proceso. Entonces, esto aplica solamente para los mamíferos, ¿sí? Los que es Señor, mamífero que vuela el murciélago. murciélago, por ejemplo, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, así como yo hice este ejemplito, la idea es que cada uno se haga uno diferente, ¿sí? Entonces, alguien por allá dijo que los deportes, alguien por allá dijo de los vehículos, alguien dijo por allá otros escenarios. Entonces, cada uno, por favor, vamos a pensar 10 minuticos, son las 9 hasta las 9:10, y me dan el ejemplo, porfa. Me comparten la pantalla. con uno nomás. No te escucho. Con solamente uno, ¿Cómo así uno? solo una clase. No hay que hacer así como están las dos. La clase padre y cuál sería el hijo y cuáles serían los métodos del padre, los del hijo y cuáles los atributos del padre y cuáles los atributos del hijo. Hacemos una clase padre y otra hijo. Luego Sí. pues cambiamos la... Listo, ok. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Y mientras ustedes lo van haciendo, yo voy a escribir la otra diapositiva, más o menos el ejemplo del código Java, cómo sería, ¿vale?
Listo, muchachos, ¿cómo van? Uy, apenas van 2 minutos. Van 5. Ya tienen que tener la primera clase, padre. La padre sí, ya la hice, estoy viendo la otra. Ah, bueno. Vamos a darlo hasta allí el ejemplo de la diapositiva y ahorita que pasen los 10 minutos, te explico algo para que lo tengamos en cuenta ahí con ese Por ahí código que puedes acabo de colocar un escribir. momentico, puedes colocar un momentico el ejemplo el que hiciste ¿Acá? ahorita. Sí, ya. Dale, quedan como 4 minutos. Ya, ya. Así es. Profe, pero era hacerlo con código como usted lo está mostrando allí. No, así como lo mostramos acá. Escribiendo código demorándome más.
Voy a colocarle aquí la asistencia a los que están pendientes. Jason, Steven Murillo llegó. Steven Navarro Murillo. Sí, listo. Entonces aquí, ok. John William Olaya. Yo, profe. Leonardo Fabio. Sí, profe, por acá. William Samuel Henao. ¿A dónde? Presente. Y Lady Joana. Presente. Listo. Alguien escribió en el chat. Ok. Entonces, estamos todos. Les voy preguntando mientras terminan el ejemplo. ¿Ustedes tienen dudas de lo que vimos de sobrecarga? Sobrecarga. Yo creo que sí, profe. Refresca la memoria, profe. Pues sí. Recuerden que sobrecarga lo que veíamos era de que existen dos tipos de sobrecarga, ¿no? De sobrecarga de métodos constructores y sobrecarga de métodos convencionales. Y en las constructores lo que sucede es que existe más de un constructor definido en la clase, pero que tienen comportamiento diferente. ¿Sí? Y hicimos algunos ejemplos del tema. ¿Sí lo recuerdan? Que tenían diferentes Sí, sí. características, ¿no? Pero con el Sí. mismo nombre, algo así. Sí, señor. Ese, entonces sí. Listo, entonces porque todo eso hace parte del paradigma orientado a objetos y todo eso se va a requerir más adelante, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos, muchachos. Entonces vamos a, ya pasaron los 10 minutos, vamos a avanzar. ¿Quién me da un ejemplo de los que alcanzaron a hacer? Yo. Dale, ¿nos compartís pantalla o lo vas a decir? Sí, comparto. ¿Cómo me comparte? Listo, entonces ya ahí la puedes compartir. Espérate un segundo, profe. ¿Ahí están viendo ya? Allá. Eso es lo que dice. Bueno, entonces explícanos. Pues de automóviles, de los métodos es la marca, si es Chevrolet, Audi, bueno, lo que sea, el modelo, qué año es, la línea, es Chevrolet Spark, Beat, todo eso, los atributos, pues el color, la carrocería y el cilindraje. Ah, pues, esto no puedo colocar. Y el cilindraje. Ok. Y acá en clase hijo puse pues las camionetas, que los motos son el chasis, el motor, las puertas y los atributos la caja de cambios y pues tendría que colocar otra.
Listo. Entonces, bien, hasta ahí el ejemplo. Vamos a ver qué le podemos mejorar, ¿vale? ¿Quién tiene alguna oportunidad de mejora ahí para decirle al ejemplo del compañero? Profe, los métodos no son acciones que se realizan. Esa es una, ¿sí? Entonces, acá en los métodos es lo que sabe hacer. La marca Sí, no como es... acelerar, frenar. exacto. Marca esas simplemente Marca los serían atributos. atributos, ¿no? Eso, sí. Entonces, Ah, sí. estos Todo esto métodos es, que tenés definidos allí serían como atributos más bien. Sí, Sí. entonces más bien un método es de un automóvil, ¿cuál sería? Acelerar. Acelerar, Encender, control de Acelerar, frenar, velocidad, retroceder. Adelante, atrás. control de velocidad. direccionales. No, lo que pasa es que, ojo, acuerden que cuando estamos definiendo los métodos de atributos, tiene que ser que todos los objetos de esa clase puedan hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, dice ir hacia adelante o ir hacia atrás. No todos los objetos pueden ir hacia atrás. Los que vuelan, por ejemplo, ¿será que pueden dar reversa? Pero aquí estamos hablando de automóviles, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Todos los automóviles dan reversa, las motos dan reversa. No, pues No, las motos Las no. de 4 ruedas, sí, profe. Pero, las de 4 ruedas, pero no todas. ¿Listo? Entonces, esa sería una excepción, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, entonces, bien. Entonces, ahí tenemos que mejorarle los métodos y en ambos, ¿no? Tanto en automóvil como en camionetas. Recomendación número 2, automóviles, cuando estamos describiendo clases y objetos, hablamos siempre en singular, ¿no? Para que lo tengamos ahí como estándar. Entonces, sería automóvil. Exacto. Y ahí tendríamos que mejorar los métodos. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más nos da otro ejemplo? Ya puedes dejar de compartir bien. Hay que ajustarle allí y ya queda listo. ¿Quién más nos puede compartir el ejemplo? Entonces, escogamos uno al azar. Por ejemplo, ya alguien compartió. Listo. Carlos. Entonces, vos escogiste como clase padre teléfono. Tú no tienes audio, ¿cierto? Listo, entonces el padre sería teléfono, los atributos tipo, tamaño, color bien, el método llamar, recepcionar que la llamada seguramente y sonar. Listo, esos métodos, por favor, les colocar los paréntesis que es un método, ¿vale? El hijo es smartphone. Entonces, el smartphone es un hijo de la clase teléfono. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? No, yo creería que mi hijo podría no. haber sido digamos, un Huawei, ¿no? Como que guau, güey, no. No, profe, yo creo que sí hay varios tipos, ¿no? De teléfono. Pues sí, ¿no? Listo, entonces él dice que smartphone tiene marca, modelo y flash, que lo hace propio de esa clase smartphone y que todos los smartphones, si heredan del padre, entonces todos los smartphones permiten llamar, permiten recepcionar y suenan. O sea que sí, está bien. Y métodos, tomar fotos, vibrar y ubicarse con GPS. Puede ser. Ese lo veo más claro. Ahí de pronto tomar fotos y vibrar y colocar igual los paréntesis. Recuerden que por estándar de desarrollo, cuando estemos escribiendo esto en lenguaje de programación, los nombres de los métodos van en minúsculas y son de una sola palabra. Y si son palabras compuestas por más de 2 palabras, perdón, son frases compuestas por más de 2 palabras, a partir de la segunda, la inicial de cada palabra en mayúscula, ¿no? Para que lo tengamos allí claro. Listo, bien por el ejemplo. ¿Quién tiene otro rápidamente antes de que nos cierre la sesión? yo, profe.
Explícala. Oh, no te escuchamos. Armas, dice que métodos, disparo automático, disparo semiautomático, disparo manual. No, yo le pondría mejor esos nombres Las son una con sola. Tipo de disparo. acciones. Sí, porque esos serían como Yo creo que acciones. Entonces mejoremos ahí los sería métodos. como recargar, disparar, seguro. Y que aplique para todas las armas, ¿no? Entonces Ajá, ahí por eso. digamos que disparar, no todas las armas son de disparar. Ah, sí, pues sí, no. Entonces, Ah, ojo bueno, con el eso. cuchillo, sí. Hay armas blancas, sí. O hay ¿Puedo artefactos compartir el mío? exclusivos. ¿Se Creo ve que bien? Listo, entonces miremos ahí los métodos, hay que ajustarlos y los atributos. profe, ¿puedo mostrar el mío a ver si así, si ya me quedó bien? Listo, entonces aquí tenemos que ajustarlo. Vamos con el otro. Antes de que se nos acabe el tiempo. Deja de compartir para que veamos el del compañero, porfa. Listo, gracias. Ya lo con... Ahí Como lo ven 3 ya. minutos. Sí. Mira, profe, así ya quedaría bien. Adelante, tratalo de hablar en acciones, o sea, en verbos que terminen en ar, er o ir. Bueno, Entonces, acelerar o no sé, sí, algo así. Que acelerar puede ser. frenar. Y aquí, pues, como cambiar, ¿no? Cambiar. Pues estoy hablando, pues, ahí trato de decir lo de los cambios, pues. Ok. Meterle los cambios. Meter cambios puede ser. Sí. Cambiar velocidades. O cambiar velocidad. Listo, atributos, color, carrocería, cilindraje, método de encender, girar y retroceder. Sí, listo. Ahí lo que pasa es, por ejemplo, encender y girar. Puede ser que si le hacemos un análisis, esos métodos puedan pertenecer a la clase padre, ¿cierto? Entonces, el único que sería propio del hijo, ¿cuál sería? Retroceder de camioneta, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Y los atributos, Exacto, clase. llantas, por ejemplo, llantas también podría ser del padre. Listo. Eso, en la medida que vamos haciendo los ejemplos, lo vamos puliendo, pero ahí ya vamos mejorando. Recomendación, Ok. pues cuando se pide así, igual le ponen los paréntesis a los métodos, ¿no? Así sean que estén en blanco nomás. Ah, listo, listo. ¿Listo? Bueno, envía Bueno, el muchachos. PowerPoint, porfa. Listo, Y entonces, Ah, sí, profe. tarea es hacer todos los ejemplos que hemos hecho, incluyo Ustra, y los revisamos la próxima semana, ¿vale? Cada uno me va a compartir pantalla, entonces para que los tengan listos. Y yo les subo esto de aquí a mañana, ¿listo? Para que lo tengan ahí de documentación de consulta. Listo, Profe, profe. Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. ¿Va a calificar el anterior de Bootstrap? ¿La próxima clase? Yo el video se lo subo.